Y entonces se van a dar cuenta que la palabra a lo lejos, porque David cuando fue ungido de rey, no se fue derecho al trono. Fue perseguido por Saúl. 20 años. ¿Sabe por qué? Hay veces uno pregunta, ¿vos sos pastor? Sí. ¿Hace cuánto que estás en el Evangelio? No, 7 años, 8 años. Esos son los pastores que después terminan haciendo problemas. Yo considero que todos los hombres de Dios, como Pablo, como Josué, ellos tenían un joven que se iba haciendo. David tenía. Ellos se iban haciendo. El joven se tiene que hacer para que por lo menos tenga una experiencia con un siervo de Dios, y no largarse solo. Entonces, acá nos habla que Dios le habla a Abraham para 4 generaciones, no es que le habla a una generación, para 4 generaciones. Y dice, en la 4ª generación ustedes van a volver de vuelta a Canaán. Pero van a tener que pasar por grandes pruebas. 400 años van a tener que estar en Egipto, van a tener que hacer un trabajo forzoso, van a tener que aprender a valorar lo que es Dios. Hasta que un día, dice, Dios se acordó de su pueblo y bajó. Y le dijo a Moisés, tenés que ir porque yo vi el problema, el trabajo forzoso que está haciendo mi pueblo. Yo no quiero leerlo ahora porque esto está en Éxodo, en los primeros capítulos. Ustedes si lo leen, y lo van a ver. Y entonces acá es para la 4ª generación. Vamos a leerlo del versículo Génesis 15, 13 al 18. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que esto ya Israel lo pasó. Egipto tuvo que pasar un gran problema. Faraón no quería dejar al pueblo salir. Una cosa, una prueba, 2 pruebas, hasta 13 pruebas. Y a lo último, como no quería dejar Faraón salir al pueblo, Dios manda un ángel que va a herir a todos los primogénitos, los primeros hijos de cada familia. Pero en Israel tenían que matar un cordero y pintar en rojo los dinteles. Así que eso ya pasó. Esto ya pasó. Y tú vendrás, Abraham, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces vamos a ver nosotros, ahora, Israel
nosotros vimos todo esto, ahora pasa el Jordán. El Jordán para nosotros significa el bautismo. Nosotros nos bautizamos, pasamos por el Jordán. Cuando nosotros nos pasamos por el Jordán, ya ahora somos nueva criatura en el Señor. Así que, pero había que prepararse. Entonces, ¿qué pasa? Moisés muere acá. ¿Qué pasa? En Josué comienza la gracia de Dios. Y nunca puede ser la ley unida con la gracia. Dice en San Juan capítulo 1 que la ley vino por Moisés, pero la gracia, pasaron los años que han pasado por el desierto, han sido probados por culpa de ellos mismos, porque ellos fueron lo que dijeron, no podemos nosotros entrar. Murieron acá todos los viejos y quedaron los de 20 años para arriba, eran los que van a pasar ahora por el Jordán. Y acá comienza una nueva vida. Josué, hay un significado en Josué que es, que lo vamos ahora, vamos al libro de Josué. Josué significa Jehová es. Y vamos a ver en el capítulo 10. Vamos a pasar todo porque, bueno, el que va a venir a dar el estudio más profundo sobre Josué, creo que el pastor Gaby va a venir a dar después de Josué, Jueces, va a venir a dar. Y entonces vamos a ver en estos versículos que se encuentra el amorreo. Dice, cuando el amorreo llegue a su colmo, hemos leído nosotros, cuando llegue a su colmo, entonces serán derrotados. Pero tenía que llegar al final. Entonces, ¿qué pasa? En el verso 5, y vamos a leer hasta el verso 12. Dice así: y los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jermún, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y fueron ellos contra todo el ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube, ven prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Imagínese 5 reyes contra uno solo. Jehová dice: no tenga miedo contra ellos. Y el verso 10, y Jehová los llenó de consternación, los llenó de desánimo delante de Israel.
Y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino y llegó a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, que todos estos nombres, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras, o sea, granizos, sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por la piedra del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo. Jehová, ahora sí, ahora llega al colmo y dice: Jehová los entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Sol, detente. Yo estaba mirando un poco, porque hay hay distintas formas de interpretar esto, ¿no? Sol, detente, y luna, y hay una historia que dice que no es que el sol se paró ni la luna, sino que la tierra, como gira, paró de girar y el sol se quedó en el mismo lugar. No es que el sol o la luna giran, sino que la tierra gira. Y entonces, según hay interpretaciones, porque acá dice el sol se paró, la luna, hasta que el pueblo hizo. Pero lo interesante es que acá ahora llega a su final. Y como Dios no se olvida de cada cosa, nosotros podemos olvidarnos. La Biblia dice en Isaías, nosotros podemos olvidarnos de nuestros hijos, pero Dios nos tiene escrito acá en la palma de la mano. Hay veces nosotros creemos que Dios no nos escucha. ¿Se acuerdan en el Salmo 31 que yo había leído? Que David dice: yo creía que Jehová ni siquiera me escuchaba, pero yo a grito clamaba y Él me escuchó. Porque hay veces hay una desesperación, hay veces le decimos, como leímos nosotros también la vez pasada en Éxodo 17, el pueblo dice: ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Por qué? Falta agua, falta comida, falta agua, falta... Y al final uno se cansa y dice: ¿está Dios con nosotros? Y esto a Dios no le gustó. Esto hirió a Dios. Y dijo: ahora yo, y como nosotros, como dijimos la vez pasada, cuando nosotros hablamos, Satanás sabe. Pero si nosotros pensamos, el diablo no sabe nada. El asunto está cuando nosotros hablamos. Y el diablo entiende. Y el pueblo dijo: ¿está Dios por nosotros o no está? Y entonces, ¿quién vino? Vino la descendencia de Esaú y peleó contra Israel. Y entonces ahí era cuando Dios, Moisés tenía que, cuando bajaba la mano, Moisés ganaban los de la descendencia de Esaú. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces tuvieron que mantener, lo sentaron
Ahí mismo en el capítulo 17 van a encontrar que Moisés se sentó en una piedra y el suegro de Moisés de acá le mantenían y otro mantenía la otra mano para que cuando bajaba perdía Israel, pero cuando levantaban la mano ganaba Israel. Y así era lo que tenía que hacer. Entonces dice, termina diciendo el capítulo 17 que yo voy a tener, Dios dice, yo voy a tener contra la descendencia de Esaú, voy a tener lucha de generación en generación. Y es lo que ahora es. El apóstol Pablo en el capítulo 15, en los últimos 2 versículos, dice que nosotros tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el asunto es que Dios dijo, cuando el amorreo va a llegar a su colmo, entonces yo voy a intervenir. Hasta la 4ª generación nunca pasó nada, pero en la 4ª generación Dios hace lo que prometió a Abraham. Así que quiere decir, y acá hay varios, yo estaba anotando, qué significa, aquí está el rey de Jerusalén, que significa la paz de Dios. En el Salmo 122, 1 al 9, nos está hablando de que oren por Israel. ¿Sabe que Israel hasta ahora tiene problemas? Hay un versículo que siempre lo leemos, en Proverbios capítulo 4, 23, dice, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que vos guardés en el corazón, guarda la palabra del Señor. Así que todo lo que nosotros podemos atesorar, todo es bueno, pero atesorar la palabra del Señor, siempre atesorar. Y acá habla en este salmo, dice, oren. Si quieren leerlo, ¿vos querés leerlo? ¿Cuál? El Salmo 122, verso 1 al 9. Yo me leí el Salmo 122. Al 9, 1 al 9. Si querés leerlo. Sí. Bueno. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jacob, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la palabra de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palabras. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti, a causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Me parece que Es diferente, mire. Pero distintas palabras, pero dice lo mismo. Porque no dice esto, dice, oren por la causa de Israel. 122. Sí. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de los juicios, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean
postrado los que esté Prosperado. 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 De los que te aman. Prosperado de los que te aman. Los que te aman. Así que Israel no supo, fue la ciudad principal de los amorreos, fue Jerusalén. Y ellos vinieron a pelear contra la causa de Dios. Y segundo, sea capturado el rey de Hebrón. Quiere decir, Hebrón, asociados. ¿Sabe que nosotros a veces nos asociamos? Nosotros podemos tener compañeros o amigos en el mundo, pero no asociarnos a ellos. A veces como evangélicos nos asociamos de tal manera al mundo, y eso es lo que Dios no quiere. Nosotros podemos hablar. ¿Qué podemos hablar con el mundo? Yo trabajé 34 años en una empresa y todos sabían que yo era pastor. Pero yo podía conversar, pero conversar sobre las cosas de Dios. Hay veces cuando me decían, llega 24 o 25 de diciembre, Antonio, ¿qué número jugamos? Y yo no, porque nosotros somos evangélicos, no jugamos esas cosas. Y ya después lo último, ya ni me preguntaban. Y recuerdo una vez que yo entraba a la oficina personal y como yo era ¿cómo es? Capataz. Y entraba a la oficina personal y yo entré, que tenía que hablar con el jefe personal, y pasé así por el pasillo y todos los miércoles venía un brujo. Venía un brujo, esto de la oficina y algunos que nadie sabía, venían a consultar con el brujo. Y yo así pasé, iba a la oficina personal, me quedé sin poder. ¿Qué vino? Y entonces abrieron la puerta y dice, no, pasó el pastor, Crauchu. Y nunca más vino ese brujo, porque se quedó sin poder. Se le anuló todo. Cuando nosotros servimos al Señor de corazón, nos vamos a dar cuenta que el mundo se va a dar cuenta que en nosotros hay otra cosa. Está Juan Carlos, ese que está en la portería, y veces él trabajaba conmigo. Él no tenía otra cosa que dar folletos y le tenían bronca y lo querían echar y nunca lo echaron, porque él predicaba y dale que va. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nos conozcan que somos evangélicos, que realmente nos conozcan. A mí me tenían una bronca tremenda, pero bueno. Yo soy de pensar de que sí, que nos conozcan que somos evangélicos, pero no ser molestas. No, molesto No, no, pero siempre es bueno llevar una palabra, siempre es bueno que entiendan. Entonces nosotros tenemos lo que dice, oremos por la paz de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Oremos por la obra del Señor. Pidamos al Señor. Sabemos que Israel está peleando, está sufriendo, pero gracias a Israel nosotros estamos injertados a la planta que es Israel. Nosotros salimos un brote y lo vamos a ver. Si llegamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos un brote de Israel, injertados en el capítulo 6 de Romanos. Leamos y nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos injertados. Y en el capítulo 11 también nos habla
en Romanos, a ver si encuentro justo el versículo, el capítulo... podemos, Romano es más claro, en Romano capítulo 11, está más claro. 17. En el capítulo 11, versos 23, 24 y 25 dice así: y aún ellos, Israel, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Cuando uno injerta, corta la rama y sale el injerto. Pero, dice Dios, pueden volverse a injertar, pero ya se van a injertar en la rama que somos nosotros. Porque para Dios no es imposible. Porque si nosotros, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, que es Jerusalén, silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Así que cuando nosotros llegamos, cuando Dios dice basta con nosotros, pasa a Jerusalén. Pero dice, oremos por Jerusalén. Oremos, porque es la ciudad de paz. Dios buscó a Israel. Nosotros éramos los circuncisos, nosotros éramos... Y en el capítulo 2, verso 11 de Efesios, también nos habla y dice así. 6:2. Efesios 2, 11 al 13, podríamos leer más adelante, pero dice así: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, que ya lo explicamos la vez pasada. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más adelante dice, en el verso 18, dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tendremos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque Israel y los gentiles vamos a tener en el solo espíritu. ¿Saben por qué habla así? Porque Israel, dijimos la vez pasada que Israel Israel no es Judá. Israel, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, fue separado de Dios. Y dice así, en el verso 20, capítulo 2 de Reyes 17, 20 al 23, dice así: y desechó Jehová
a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, de la casa de Judá. Cuando hablamos de la casa de David, estamos hablando de la casa de Judá. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. ¿Por qué? Porque cuando se separó Israel, ahí está la separación, Israel de Judá, Jeroboam hizo hacer un animal y dijo: este es el rey, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Y ellos todos siguieron haciendo el carnero, y este es el que lo sacó de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque se acordaron, para mí se acordaron de que una vez cuando Moisés fue al monte, Dios lo mandó porque le daban los 10 mandamientos y Moisés no volvía. Entonces el pueblo dijo: Aarón, ¿qué pasa? Moisés desapareció, no viene más, haznos algo. ¿Y qué hizo? Hizo sacar todo el oro que había, que tenían, que sacaron de Egipto. Las mujeres sacaron los anillos, los arcillos, sacaron los collares, sacaron todo lo que era de oro. Y entonces Aarón hizo un becerro. Y dijo: este es el Dios que los sacó a ustedes de la casa de servidumbre. Y entonces parece que ahora Jeroboam se acordaba de esto y los hizo pecar a todos. 19 reyes que pasaron por Israel, ninguno adoró a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios los desechó, dice, porque separó a Israel de la casa de Judá, de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, en que hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo en su tierra a Asiria hasta hoy, dice, hasta que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Esta es la división. Jeroboam apartó hasta que Asiria lo llevó prisionero, y acá Roboam también fue prisionero hasta llegar a Babilonia. Por eso hay diferencia de Asiria. Uno fueron a Asiria y otros fueron a Babilonia. Pero que más adelante, vemos que un remanente chiquito, se había convertido a Dios. Pero ¿cuándo? Cuando estaba Nehemías, cuando estaba Esdras, cuando estaba Zorobabel, ellos vinieron. Y entonces fue un remanente muy chiquito. No todo, estos quedaron todos acá, quedaron ahí, pero un remanente volvió.
que después lo vamos a ver más adelante. Pero esto fue por el pecado de Salomón. Pero vamos a ver solamente en Josué. En Josué es el que 5 reyes, el otro rey se llamaba, que tenían que capturar. El segundo rey es Hebrón, es asociado. Es bueno no asociarse mucho al mundo. Podríamos encontrar un montón de cosas en la Biblia, pero no es para llegar a esto. Segundo, el tercero. Bueno. Vamos a ver el cuarto. El tercero es capturaron al rey de Jarmún. Y significa elevación. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Esto significa que a veces venimos al Señor con mucho orgullo. Nos elevamos demasiado. Nosotros mismos nos elevamos. Yo soy, como una vez me dijo una persona, vos no sabés con qué interpreté. Yo soy peronista, yo estoy en el sindicato, yo soy sindicalista, vos no sabés con quién te metés, me dijo una vez. Hasta que un día Dios tocó el corazón y se bautizó. Así que a veces nosotros pensamos que somos algo, pero nosotros no somos nada. Nosotros estamos sacados, como dice Samuel, estamos sacados de la basura nosotros. Somos nada, somos polvo. Y a veces nos peleamos por algo, y yo digo, si vamos a ir todos al mismo pozo, ¿para qué pelearnos? ¿Para qué hacer tantas cosas? ¿Para qué creernos nosotros que creernos de más? Si en la Biblia dice, siervo inútil soy, ni lo que tenía que hacer, eso hago. Así que lo que nosotros tenemos que reconocernos es esto. ¿Sabe? Estos 5 reyes se escaparon y se metieron adentro de una cueva. Y ¿sabe? El enemigo, todo esto es orgullo, entrar en las cosas del mundo. ¿Cuántas cosas nosotros hoy encontramos que estamos en internet estamos metidos? Yo la verdad que no conozco ni el cine, no conozco ni el teatro, no conozco nada, pero hay gente que se conocen todas las películas. Son evangélicos y se conocen todas las películas. Y a veces hoy tenemos que luchar sobre todas estas cosas. Eso es que nosotros entramos en eso. Y eso es la cueva donde se escaparon todos estos 5 reyes. Y es lo que después vino, vamos a ver el otro, elevación, después vamos a ver el cuarto significaba laquis. Laquis significa impregnado, una cosa que se nos pega a nosotros y no la podemos sacar para nada. Mire, si se nos pega al mundo, entonces no hay nada que... Parece que estamos desesperados por las cosas del mundo. Laquis, otro de los reyes que se metió adentro de la cueva. Y el quinto
ese clon es semejante al orgullo. Vio tantas cosas que nosotros tenemos, 5 reyes. Y entonces, acá Josué lo que dice, miren lo que dice Josué. En Josué, bueno, estábamos leyendo en el capítulo 10, el verso 19 dice así: y vosotros no se detengan, sino que sigan a vuestros enemigos y hiéranlos y en la retaguardia sin dejarles entrar en la ciudad, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herir la grande mortandad hasta destruirlo, los que quedaron de ellos se metieron en la ciudad fortificada. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento de Meseda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de allá a los 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmún, al rey de Laquis y al rey de Eclón. Bueno, más adelante dice, cuando los sacaron, bueno, le hicieron juicio a esta gente. A veces nosotros encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mucho de muerte, de matar, de todo esto. En la antigüedad es una cosa, pero hoy, cuando vino Jesús, antes dice era ojo por ojo, hoy no. Antes era diente por diente, antes era así, pero hoy en Cristo Jesús no es así. No hay que vengarse. Antes era vengarse, era la ley, era lo que el pueblo de Dios pidió. Le pidió a Samuel y le dijo: nosotros queremos ser como todos los pueblos. Y entonces vino Samuel a Dios y le dijo: mira, Samuel, pasa esto, ¿qué hago? Dice: no te hagas problemas, Samuel, póntale un rey, pero porque no quieren servirme a mí, sino que ellos quieren un rey como todas las naciones. Nosotros queremos uno que nos gobierne, como todas las naciones son gobernadas por un rey. Pero diles que van a tener guerra, van a sufrir, porque Dios no va a intervenir. Dios no va a intervenir. Y eso es lo que está pasando. Es la guerra y más guerra. Porque Dios no es que, hay veces dice, pero si existiera Dios, ¿por qué mueren tantos chicos? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pestilencia? No es que Dios quiere, Dios no nos hizo para eso, pero por el pecado del hombre es lo que está pasando. Por eso está pasando. Cuando nosotros dejamos al Señor, mire, yo le voy a contar un algo. Nosotros con mi señora habíamos hecho una iglesia en el kilómetro 39, después hicimos la de 40-500, y un día
como yo era capataz y tenía 2 vehículos, uno ella, yo otro, teníamos una casa quinta y estábamos bien, teníamos una lancha, y bueno, entonces un día, como teníamos todo esto, le digo a mi señora, nos sentamos un día en casa y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner gente en las iglesias y bueno, y nosotros vamos a descansar, ya hicimos mucho. Y sabe lo primero que cuando nos pasó, se nos fundió el motor del coche. Yo me quedé en la isla, mi señora viene a la semana, pusimos un termo nuevo, se pinchó un termo. De una, de otra y de otra. Yo me enfermé, no me morí porque Dios quiso así, pero me enfermé, se me pararon los 2 riñones, me empezaron a dializar. En diálisis no pasaba nada, no me podían bajar lo que me tenía que bajar, era todo diálisis, ya me iban a hacer diálisis por vida y nunca podía llegar a hacer nada, hasta que un día, bueno, Dios hizo el milagro, muchas oraciones de muchas iglesias y todo. Dios me dio un 50% de un riñón, ya más o menos estaba mejor. Después yo creía que tenía un 50%, pero cuando fui a sacarme la tomografía, me dijeron que Crauchú tiene los 2 riñones 100% funcionando. Pero todo es porque uno es desobediente a Dios. Yo creía que nosotros podíamos hacer lo que queríamos. Yo era pastor, yo podía dejar o podía seguir. Pero hoy puedo decir que voy a seguir hasta que el Señor me lleve. ¿Te das cuenta? Porque yo ya probé lo que es decir no. Es lo mismo, hermano. Usted cuando se bautiza, dice, yo me voy a bautizar, yo voy a dejar el mundo, yo voy a servir al Señor hasta la muerte. Todo esto está anotado ahí arriba. No es que yo hago lo que quiero, o voy a la iglesia cuando a mí se me antoja. No. La Biblia dice, y no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Y no dejen, y cuanto más cuando ve que el Señor se está acercando. Cuanto más nosotros tenemos que servir al Señor. Así que bueno, el primer paso es Josué. Podríamos hablar mucho de Josué, pero yo creo que alguien o habló o no habló. Pero nos vamos ahora a Jueces. Yo quiero hacerlo un poquito ligero, a ver si a Jueces nos vamos. Capítulo 2 de Jueces. Ve que acá sigue, después de Josué viene Jueces. Capítulo 2, verso 23. El último versículo. Y después capítulo 3. Dice así. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas. ¿Estamos? De una vez. Y no las entregó en mano de Josué. Primer paso.
La oración de Jesús en el San Juan capítulo 17, cuando dice: y no lo quites del mundo, sino cuídalos. Cuando él oró al Padre: Padre, no lo quites del mundo. Quiere decir que nosotros estamos en el mundo. Dios nos dejó acá para que nosotros seamos fieles al Señor. Y no lo quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Yo me santifico en ellos. Quiere decir que Jesús vive dentro de nosotros y yo me santifico en ellos. Así que el Señor, cuando nosotros somos obedientes, el Señor se glorifica en nosotros. Por eso estamos acá en el mundo. Volvemos, Jueces capítulo 3, volvemos. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. ¿Se acuerda que murieron todos en el desierto? Quedaron los de 20 años para arriba. Estos son los que iban a entrar a Canaán. Estos son los chicos que no conocieron la guerra. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. ¿Cuánto vale conocer la palabra del Señor? ¿Cuánto vale conocer la palabra del Señor? ¿Cómo podemos luchar con él? Jesús, cuando vino el diablo a tentarle, ¿cómo cuando el diablo le decía algo, Jesús le decía: escrito está, escrito está. Y si nosotros no conocemos nada, alguien dice: le piso la cabeza a Satanás. Mentira, mentira. Satanás está más vivo que cualquier cosa. Jesús le pisa la cabeza a Satanás. Y eso lo podemos encontrar en Corintios, pero ahora no vamos a ir ahí. El 2, en la última parte, dice: para que enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte, en las montañas. Cuando habla de monte la Biblia, no habla el monte, sino que el monte es la montaña. Los que habitan en la montaña del Líbano, desde el montaña de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos. Vamos a ver que cada tribu echó en partes a los enemigos, pero no los echó por la totalidad. Echamos a los enemigos, pero no la totalidad. Es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros no somos que vivimos ya en el cielo, sino que nosotros somos humanos. Nosotros podemos fracasar o podemos pasar algo. Hoy podemos ser muy cristianos y mañana no sé. ¿Te das cuenta? Porque nosotros dependemos del Señor. La Biblia dice. Así que eso es también lo que nosotros podemos encontrar en Jueces.
luego encontramos a Saúl. Saúl es un rey puesto por los hombres. No fue el agrado de Dios. Saúl fue puesto porque el pueblo pidió un rey. Y entonces Dios le dijo a Samuel, bueno, dale un rey, dale un rey. Y entonces el pueblo fue el que pidió un rey. Y Dios le dijo, bueno, dale, a Saúl. Pero Saúl ganó la primera batalla, pero en la segunda batalla fracasó. Y traje también al rey, Agag. Lo dejé. ¿Qué? Es lo que nosotros a veces dejamos lo que tenemos que dejar por completo. Si nosotros, yo a veces digo, cuando uno está posesionado, es porque nos dejó al rey, al que gobernaba dentro de nosotros. Cuando nosotros desechamos al que gobernaba, a Satanás, con todo su equipo. ¿Se acuerdan cuando estaba el endemoniado gadareno? ¿Cuántos chanchos murieron? 2.000. ¿Sabe lo que es tener 2.000 demonios adentro de una persona? Imagínense el sufrimiento que uno puede tener. La palabra del Señor dice en Mateo, no podemos todo ahora porque dice que cuando nosotros, el Señor nos limpia y dejamos al Señor, entonces viene el diablo y ve la casa limpia, barrida, ¿y qué hace? Va y trae 7 demonios peores de los que había y los mete adentro del corazón. Y entonces la persona está peor antes que cuando vino el Evangelio. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta servir al Señor? ¿Cuántas cosas pueden venir? Yo lo dije la vez pasada. ¿Cuántas tentaciones? Capricho nuestro. Y este capricho es un demonio. No es un capricho que yo quiero. Es un demonio que yo no quiero. Y así dejo una vez, dejo 2 veces, dejo 3 veces, y después ya, sí, Se enfrió por completo. ya por completo. Y después cuesta volver, cuesta volver. Así que, así hacemos ligero. Yo quiero, entonces, desecha a Dios a Saúl. Saúl lo persigue a David. David no podía haber matado a Saúl, porque tenía oportunidades. Un día le cortó una parte del poncho que tenía, y le dice, mirá Saúl, mirá. Y él se dio cuenta que David podía matarlo. Pero un día le dijo, Dios, vos lo pusiste, vos sacalo. Si lo pusiste vos, sacalo vos. Y terminó Saúl como terminó, ¿se acuerdan? Terminando, dice, vino, se metió la lanza acá y le pidió a uno que le apretara para morir y dijo, no, yo no voy a hacer eso. Así que murió y después vino uno y lo aplastó y murió con la lanza clavada, porque la pérdida era pérdida. Entonces ya viene David. David
nos llama mucho la atención de David. En Ruth, el libro de Ruth, después tiene 4 capítulos nada más, pero son tan importantes, y nos vamos a dar cuenta de algo tan importante. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8:20. 8:20. Bueno, a ver si podemos llegar todavía a... Primero de todo, que cuando había hambre primero en Samuel, terminamos con, porque a mí se me hizo una, en Jueces, terminamos en Jueces. ¿Sabe cuál es el último capítulo y el último versículo? A ver quién lo puede leer. Jueces, el 21, el verso 25, ¿cómo termina? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien. Israel hacía lo que bien le parecía. No había rey. Estaban los jueces. Eran los que juzgaban. Israel caía, se levantaba, caía, se levantaba. Creo que se cayeron 13 veces, Dios lo levantaba. Sabe que cuando no hay una enseñanza, no hay quien le gobierne, no hay quien le enseñe, lo primero que se hace es caer. Tambalea, siempre tambalea. Pero qué bueno es cuando uno se afirma al Señor. Se afirma al Señor y entonces no hay nada que lo va a mover. Así que hay que afirmarse en la palabra del Señor, ni en Antonio, ni en el pastor, ni en nada. Porque todos podemos equivocarnos. Y todos tienen derecho de un día decirle, pastor, me parece que usted se equivocó. Ah, sí, me equivoqué. ¿Sabe? Porque si nosotros no conocemos bien la palabra del Señor, podemos equivocarnos. Y esto primeramente a los predicadores sabe quién le enseña, ¿no? Ya por el camino viene la esposa y le dice, vos te equivocaste. Siempre hay algo que uno se equivoca. Y si uno dice, no, está bien, me equivoqué. Yo sé que me equivoqué. Pero hay veces, creo que el otro día Gaby dijo, el esposo de mi señora. Y se equivocó como cualquiera, hay que ser ligero y uno se equivoca. Pero bueno, entonces en Jueces, creo que lo va a dar el pastor, pero en Jueces no hubo rey. El pueblo hacía lo que quería. Cuando no hay pastor, cuando no hay obediencia, cada uno hace lo que quiere. El pastor por ahí nos dice algo y nosotros decimos, entonces nunca va a haber un orden en la iglesia, nunca va a haber un orden. El pastor está puesto por Dios, los ministros están puestos por Dios, hay que obedecerle. Yo cuando era joven recuerdo que un diácono, nosotros temblábamos por un diácono. Cuando nos decía algo, un diácono, era una palabra sagrada. Está puesto por Dios. Y hay que obedecer. Entonces acá no hubo rey y hacía cada uno lo que quería. Y acá nosotros, hay tantas iglesias que acá, si el pastor dice algo, me voy a la otra iglesia. Y me voy a la otra.
Pero no ganás nada, hermano, no ganás nada, porque a Cristo lo llevamos acá adentro. El que lo Un día, quiere. claro, un día un pastor dijo, vino un hermano y dijo, mire, yo me vengo acá porque en mi iglesia... Ah, bueno. Entonces, desde que vos llegás acá, ya no vas a encontrar lo que vos querés. Tenés que, ahí adentro está. Si vos no aceptás al Señor y no vivís como quiere el Señor, por más que vayas a cualquier iglesia, nunca vas a encontrar nada. Ahí sería la madurez espiritual, ¿no? Pues claro, no tenemos madurez. O alguno corre de una campaña a la otra, a la otra, a la otra. Pero si Dios está en todo lado, hermano. Dios está en todo lado. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Este Abimelech agarra a su señora, a Noemí, y se va a otro país. Y se va a un país que Dios no quería que vaya. Es un país de los moabitas. Y ese país, un día Dios dijo, hasta tantas generaciones, tiene que ser desechado de la casa de Dios. Está por allá por Deuteronomio. 23, el 23, el capítulo 23 de Deuteronomio. Ahora me acordé. Mire, en el verso 3 dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, ¿qué pasó? Ellos van a ese lugar donde Dios dijo no. Y viene Noemí con dos, ahí muere el marido de Noemí, muere un hijo, muere el otro hijo, y quedaron las dos nueras solas. Viene la dos nueras llorando, porque Noemí se iba, suegra, no te vayas. Y entonces llegaron al límite, y Noemí le dice, vayan a sus dioses, vayan a su tierra. Y una, bueno, pensó y dijo, bueno, me voy a mi tierra. Pero la otra dijo no. Ruth dijo no. No me digas, suegra, que yo me vaya, porque yo donde tu Dios está, mi Dios va a ser. Donde vas a morir vos, voy a morir yo. Donde tu tierra va a ser mi tierra. ¿Y qué va a hacer Noemí? Viene avergonzada y no me llame Noemí, llámeme Mara, porque en amargura estoy. Pero un día se encuentra con que viene con Ruth, y en el capítulo 2 empieza a tener hambre y le dice Ruth a la suegra, voy a ir a ese campo a buscar trigo o cebada para hacernos pan. Y Noemí le dice, bueno, anda, hija. ¿Y qué pasó? En ese campo era unos vos. En el capítulo 2 encontramos que va al campo, este vos viene de Jerusalén, viene de donde era pariente de Abimelech.
¿Y qué pasó? Él, más adelante, si leen todo el capítulo, yo lo voy a hacer así ligero para ya terminar, entonces se casa con esta chica. Este vos se casa con esta chica. Quiere decir, un pagano con un judío. Pero de ahí, de esa mujer pagana, nace David. No es judío neto. ¿Y qué significa? Leemos en el capítulo 4 de este Ruth, dice así. En el verso 20, 21 y 22 dice: Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Quiere decir, se casó con una prostituta. Se casó, ¿se acuerdan de esa prostituta? Que los que fueron los espías que fueron a recorrer la tierra, esos dos que estaban ahí, y como ella fue buena con ellos, lo primero que hizo, acuérdense, dice Josué, que cuando van a venir, nosotros estamos viendo, el pueblo está teniendo miedo, porque está escuchando de que Dios está con ustedes y muchos países están ustedes ganan muchas batallas. Pero acordate que yo fui bueno con ustedes. Y entonces cuando van a venir ustedes acá, acuérdense de mí. Y acuérdense de mi familia. Y entonces Josué dijo, bueno, pongan un cordón de grana, color rojo. Y cuando van a venir, esta casa va a quedar libre. Entonces, ¿qué pasó? Ahora nos encontramos con que Salmón engendró a Boz de una prostituta. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Quiere decir que viene de la descendencia de Ruth. David no era un judío neto. Leímos nosotros en Jueces, el pueblo hacía lo que quería. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, Dios va a agarrar otro? Dice, si ustedes lo claman, las piedras clamarán. Que para Dios no hay nada imposible. Dios habla por una mula, Dios habla por las piedras, Dios habla por el aire, Dios habla por los árboles. Hay una vez una pope dijo, dice, todos tenían miedo de ir por un camino, porque cada vez hacían y todos tenían miedo de pasar por ese camino. Cuando fueron a ver, era un árbol que chocaba uno con el otro y con el viento hacían un zumbido. ¿Se da cuenta? Que nosotros hay veces, Dios habla por todo. A veces nosotros tenemos miedo de muchas cosas, el viento, la piedra, todo. Dios habla por donde Él quiere y hace lo que Él quiere. Cuando José, el hijo de Jacob, fue echado, ¿qué hicieron los hermanos?
Uno lo quisieron matar, el otro lo tiraron al pozo, el otro lo vendieron, el otro... ¿Y qué pasó? Al final vinieron, lo llevaron a la cárcel, la mujer del general mintió porque dice que quería hacerme, bueno, ¿cómo es? Quería agarrarme y me doy la ropa, aquí está, él me quería tirar en la cama, quería hacer uso sexual y qué sé yo cuánto. Y vino el marido, todo por salvarse ella, a José lo metieron preso. Y ahí donde estaba preso había un panadero y estaba él. Un día sueña que el panadero, no sé qué, y a él que iba a salir de la cárcel. Y así fue. Cuando Nabucodonosor había hecho el sueño, entonces alguien dijo, ay, en la cárcel hay un hombre de Dios, él te va a dar la interpretación. Y entonces, al otro día iba a salir José. Pero al panadero soñó y José le dijo, no, a vos te van a matar. Y a mí me van a largar. El panadero y el copero. Sí, y estaba el copero y el panadero. Y bueno, y así pasó. Él salió. Y después, en su tiempo, él fue el más grande en Egipto. Y él se casa con una egipcia. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Quiere decir que la iglesia de Cristo no es la iglesia judía, es la iglesia gentil. Es nuestro hermano. Porque después cuando leemos aquí en San Mateo, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de todo la genealogía. Aquí dice en el versículo 5, Salomón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Bueno, todo esto. Así que nosotros nos encontramos con que estas, como se agarraron realmente del Señor, han salido en la lista del nacimiento de Cristo. Así que, gracias al Señor, nosotros somos los privilegiados. David permaneció fiel al Señor. Ya Salomón, no. Y por culpa de Salomón, se hizo la división. Y un día, el hijo de Salomón, como se quedó con 2 tribus, y Jeroboam se llevó 10 tribus, entonces, ¿qué pasa? Venía a hacer la guerra a Jeroboam. Y Dios le dice, no hagas guerra, porque la división la hice yo. La división la hice yo. Para bien, porque de la descendencia de Roboam, entre 1, 2, hasta 19 descendencias, nace Cristo. Y el otro, como dijimos, quedó por el camino. Dios quiso así. Dios desechó a Jeroboam y Roboam siguió hasta nosotros. Hasta nosotros, porque dice en los Hechos de los Apóstoles, a ver, capítulo 17. Y con esto creo que terminamos.
Miren lo que dice, en 17, 26 dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El verso 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El verso 28, la primera parte dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos lo que somos. Así que gracias al Señor. De esta línea, después vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la parte de Daniel y después vamos a ver la parte esta. Pero hasta acá Jeroboam, y Roboam hasta acá sale a los 70 años de cautividad y sigue su camino, su curso, hasta el Nuevo Testamento. En Malaquías hay 400 años de silencio. Dios no habla por ni un profeta. Desde Malaquías hasta Mateo quedó en silencio todo. 400 años de silencio. Y ahí salen todos los profetas falsos. Ahí están todos los profetas falsos. Y al final Dios dice, no, yo no hablé nada. Eso salió de propio de ellos. Así que después comienza Mateo. Así que